Ya lo dije una vez, pero lo repetiré porque es necesario. Metroid Prime tiene mucho que contar. Estuve pensándolo y concluí que quizá 31 curiosidades no iban a bastar, por lo que decidí hacer de este video con 51 curiosidades acerca del juego en sí. Así es, voy a sumar 20 curiosidades más porque es necesario, además de que se viene el nuevo año y quiero cerrar el 2024 a lo grande. Antes de continuar te pido por favor que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado en YouTube. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido, tu apoyo es fundamental para que siga produciendo contenido de Metroid y yo estaría eternamente agradecido. Puedes unirte a mi Discord o apoyarme voluntaria y monetariamente mediante PayPal o Streamlabs. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Ya para no entretenerte más, vamos a comenzar. ¡1! Nave de Samus. En la zona de aterrizaje de la fragata Orpheon, Samus deja su nave detrás de un campo de fuerza. Lo extraño es que la nave se mueve hacia adelante, pero muy lentamente. Si te quedas viendo la nave y lo dejas así por 1 o 2 días, la nave se habrá movido hacia el punto donde comienzas a controlar a Samus. Puedes verlo por ti mismo si quieres con tu copia del juego, pero eso implica paciencia, mucha paciencia. 2. Diseño de la nave. Quien diseñó originalmente la nave de Samus para este juego fue James Dargy, inspirándose en el diseño que la nave tiene en Metroid 2 y Metroid 3, y también en el diseño del halcón milenario de Star Wars. Dargy agregó torretas en la parte inferior de la nave, muy al igual que el ya mencionado halcón milenario, aunque estas armas no pueden ser vistas en el juego de ninguna forma. Además, Dargy le puso el nombre de Trush Eterna, que es algo así como un pájaro inmortal. 3. Los 3 chiflados. En el acceso de la cubierta alfa de la fragata Orpheon hay 3 parásitos bajo el suelo que tal vez no destacan en nada a simple vista, pero sí que la cosa se pone interesante cuando los ves en la data del juego. En la data interna, estos parásitos están nombrados como Larry, Curly y Moe, siendo los nombres del trío icónico los 3 chiflados. Y ya que tocamos el tema de los parásitos, a la especie normal solo la vemos en la fragata y no en Talon 4, muy a pesar de ser criaturas nativas del planeta. En su lugar, en Talon 4 hallamos variantes suyas como el parásito de las nieves y el parásito metalizado. 4. Torretas. Las torretas de autodefensa, enfrentadas al inicio de la fragata Orpheon, están nerfeadas. A comparación de las torretas en Talon 4, las de la fragata Orpheon al principio del juego pueden destruirse con un único misil, y el nivel de daño que te hacen es mucho menor en comparación. Posiblemente esto lo hicieron así para no ser tan complicado el principio del juego. Ya más adelante, las torretas de autodefensa se vuelven bastante más resistentes y ocasionan gran daño. 5. Side Hopper. ¿Ubicas esas criaturas saltarinas y cabezonas de Nestroid y Super Metroid? Se llaman Side Hoppers y uno de ellos hace un cameo en la fragata Orpheon, concretamente en el contenedor de riesgo biológico dentro de una celda especializada. Cuando te acercas, verás a la criatura completamente agitada y tratando de romper la escotilla, sin éxito. Al escanear a este Side Hopper, se identifica como una forma de vida xenotrópica inestable, y no hay forma de interactuar con él. La imagen del escáner, además, permite identificar que en verdad se trata de un Side Hopper. Cuando la fragata se hunde en Talon 4 y vuelves a visitar esta misma sala, la jaula del Side Hopper estará abierta y ocupada por un Tentacua, pero no habrá ni rastro de la criatura. 6. Piratas enormes. Es un detalle visible pero que pocos le ponen atención. Escaneando a ciertos piratas heridos podremos dar con una imagen bastante interesante, siendo esta que ves en pantalla. Aquí podemos ver una comparación entre el tamaño de Samus con armadura y el tamaño de un pirata ultraguiano promedio. Como podemos apreciar, esta especie de piratas espaciales destaca por su prominente estatura cuando están completamente erguidos. Samus apenas si les llega al muslo, midiendo ella 1.90 metros con la armadura puesta. Haciendo un cálculo empírico basado en el buen ojo, la especie pirata ultraguiana debería medir alrededor de 4 metros de altura. 7. Hombre de Vitruvio. Es un detalle similar al del punto anterior y que también suele ser pasado por alto.
Una de las imágenes del escáner que pueden obtenerse al escanear a los piratas heridos consiste en la figura de un pirata con las extremidades extendidas en diversas posiciones. Esta figura es muy parecida al hombre de Vitruvio que dibujó Leonardo da Vinci hace más de 500 años. 8. Parásito Reina. Agárrate porque el Parásito Reina tiene más de una cosa que contar. En primer lugar, tenemos que fue el primer jefe en ser diseñado y tomó 20 días para ser modelado y texturizado. Cuando enfrentas al parásito y fijas tu mira en él, el objetivo será su vientre, pero este objetivo cambiará la boca cuando escanees al parásito, y este cambio fue una forma de motivar al jugador para que escaneara con frecuencia las cosas. El Parásito Reina es el único jefe que es vulnerable ante prácticamente todas las armas de naturaleza ofensiva de Samus, y es algo que puede comprobarse si se hacen hacks. La turbosfera, por ejemplo, destroza a la reina de un solo golpe, y hacerlo con este método hará que la reina no se muestre en la cinemática siguiente. Incluso las bombas y la bomba de energía le pueden hacer daño. 9. Cristales. En el núcleo del reactor donde enfrentas al Parásito Reina, se puede ver que hay una formación circular de cristales anaranjados de distintos tamaños. Estos cristales son casi idénticos a los cristales de magma rojo encontrados en las cavernas Magmor, pero con la diferencia de que los cristales de la Orpheon son de color naranja brillante. Esto levantó especulaciones acerca de la utilidad que los piratas le dan a los cristales de Magmor, más allá de venderlos a los monjes de Gronheim. 10. Misiles rápidos. Metroid Prime es el único juego de la serie Metroid Prime en donde puedes disparar misiles muy rápidamente, casi de manera semiautomática. Para ello, debes tener equipado el rayo básico, disparar un misil, luego pulsar el botón de disparo para el rayo y casi inmediatamente volver a pulsar el botón de los misiles. Alternando rápidamente entre cada botón te permite disparar misiles a gran velocidad. Eso sí, toma en cuenta que esta técnica solamente funciona si tienes equipado el rayo normal, no funcionará con los demás rayos. 11. Fuego rápido. Durante la secuencia de escape, visitas por segunda ocasión el Área 1 de Investigación Biotecnológica, donde presenciarás como 2 piratas acribillan a un Parásito Reina antes de morir todos por una explosión. Bueno, puede darse el caso de que esta explosión no llegue a matar a uno o a ambos piratas, por lo que estos seguirán vivos y pondrán su atención sobre ti. Lo más curioso en este caso es que él o los piratas que queden vivos dispararán muy rápido, tan rápido como una ametralladora, y debido a este detalle en particular es que se vuelven muy peligrosos, puesto que pueden matarte con demasiada facilidad. Y no es nada fácil esquivar estos disparos tan rápidos. 12. Pinta. Durante el escape de la Orpheon, llegarás a un túnel donde hay un pistón gigante que se retrae y vuelve a dispararse agresivamente. Este pistón puede asustar a un jugador novato, temiendo que le haga daño o que lo mate incluso, pero este pistón es la viva representación del dicho, perro que ladra no muerde. Si dejas que esta cosa te aplaste, no te hará nada, ni siquiera un rasguño, solo te empujará a un extremo del túnel y eso será todo. Lo único contraproducente es que te hará perder algunos segundos de la cuenta regresiva, pero no es nada que suponga un problema. 13. Glitches de las mejoras. Entre todos los glitches del juego hay 2 que son pocos conocidos. Puede pasar que tras perder las mejoras, las retengas al finalizar la famosa cinemática, pero dará completamente igual puesto que las perderás al aterrizar en Talon 4. Otro glitch relacionado con la misma secuencia consiste en que Samus recupere toda su energía al finalizar la cinemática donde pierde sus habilidades. 14. Inconsistencia científica. Hay un par de detalles que no hacen ningún sentido científicamente hablando. En la esclusa, antes de que se presurice, vemos que hay escombros y un parásito flotando en aquel túnel, indicando que la gravedad es de 0. No obstante, a Samus no parece afectarle esta falta de gravedad, siendo que puede caminar como si nada, incluso sin tener el traje gravitatorio equipado. El siguiente detalle es al final durante la secuencia de escape, donde este mismo túnel debe despresurizarse para que pueda salir al espacio exterior. El problema aquí es que hay fuego, pero este no se extingue tras la despresurización, lo cual tampoco hace sentido. Entiendo que es ciencia ficción, pero oye, los detalles son detalles. 15. Zona de aterrizaje. El área donde aterriza Samus contiene un cursor de escaneo para un gorro vipéreo, a pesar de que no hay ninguno en la sala. Lo que es aún más extraño es que el cursor está ubicado fuera de la habitación, detrás de la cascada. Solo se puede escanear usando técnicas de speedrun o trucos para moverse fuera de los límites del juego. Cuando se escanea, agrega la entrada del gorro vipéreo al banco de datos del jugador exactamente como si fuera uno real.
16. Nicho. El cuarto donde se encuentran las botas de salto espacial contiene un detalle extraño. Verás, este lugar está irradiado por la luz del astro rey de Talon 4. Lo desconcertante es que hablamos de una habitación de la superficie de Talon, una región conocida por su lluvia perpetua y su cielo completamente nublado. Por alguna razón, las nubes se moldean de tal manera que el nicho es el único lugar a donde llegan los rayos del sol. 17. Contenedor de Phazon. En la zona del accidente donde se encuentra la Orpheon estrellada, hay un contenedor de Phazon derramándose sobre el césped. Este contenedor desaparecerá una vez que obtienes el traje de Phazon. ¿Por qué desaparece? Bueno, si observamos bien, el Phazon líquido del contenedor es el mismo tipo de Phazon que activa el hiperestado durante el combate final contra la esencia del Metroid Prime. Es probable que los desarrolladores optaran por quitar el contenedor para que tú, el jugador, no pudieras activar el hiperestado. Después de todo, el rayo de Phazon del combate final también sirve como una sorpresa impactante. 18. Hongo o planta. En Metroid Prime existe una criatura llamada Gorro Viperio, que a simple vista tiene toda la pinta de un champiñón, e incluso suelta esporas. El problema radica en que el escáner lo identifica como una planta, lo cual ha llevado a confusiones, porque en la vida real existen plantas que se asemejan a champiñones y plantas que sueltan esporas. Entonces, ¿qué es exactamente el Gorro Viperio? Bueno, Metroid Prime Hunters, un juego donde esta misma criatura aparece, lo identifica plenamente como un champiñón. Por otro lado, la edición japonesa de Metroid Prime lo define como un hongo y no una planta. Considerando todo esto, queda más que claro que el Gorro Viperio pertenece, en realidad, al reino Fungi. 19. Templo de los artefactos. El templo que abre la zona a la última región del juego tiene sus cosillas. Tenemos primero que es la sala que más tarda en cargar y se debe a la gran cantidad de memoria que el lugar ocupa. Asimismo, es la sala más grande de todo el juego en términos de la cantidad de memoria que utiliza. El siguiente detalle se encuentra en los tótems alrededor de la plataforma central, que casi siempre serán destruidas totalmente durante la batalla contra Meta Ridley, pero si por alguna razón algún tótem queda de pie al vencer al dragón, este desaparecerá durante la cinemática donde Meta Ridley es bombardeado por los láseres Chozo. 20. Meta Ridley. Hackeando Metroid Prime para manipular la cámara, es posible ver que el modelo de Meta Ridley tiene la textura de un corazón detrás de su placa pectoral. Durante la primera fase de la batalla hay una textura cristalina que cubre la placa pectoral de Meta Ridley y que se asemeja mucho al hielo. Este cristal brilla en rojo cuando Meta Ridley activa su sistema de multimisiles, lo que sugiere que el cristal puede tratarse del sistema de multimisiles equipado y activo durante la batalla. Además, este cristal pectoral desaparece cuando comienza la batalla en tierra contra Meta Ridley, lo cual sugiere que fue destruido. La textura cristalina no está presente en ninguna otra interpretación de Meta Ridley y es exclusiva de Metroid Prime. En Metroid Prime Remastered aparece una capa negra de armadura donde estaría el sistema de multimisiles, lo que sugiere que la cubierta cristalina fue posiblemente recoloreada o retexturizada para adaptarse al cuerpo de Meta Ridley, actuando más como una capa de blindaje en su armadura, similar a la placa que cubre el pecho de Omega Ridley en Metroid Prime 3 Corruption. 21. Ruinas Chozo. Las Ruinas Chozo fue la primera región del juego en ser diseñada, específicamente desde la plaza principal hasta el Nido Tótem, las cuales fueron salas de prueba. Cabe mencionar además que es la única región del juego, excluyendo el cráter del impacto, donde no hay presencia alguna de los piratas espaciales. Esto se explica en algunos de sus registros, mencionando que se restringió el acceso a las ruinas debido a la actividad hostil de los fantasmas Chozo. 22. Cántico. En el atrio norte de las ruinas Chozo, si te posas justo bajo los rayos del sol que penetran en la sala, escucharás un extraño cántico que no tiene ninguna aparente procedencia. En la versión remasterizada de Nintendo Switch, este cántico ya no se escucha. 23. Chozo no tan pacifistas. Mucha gente cree que los Chozo de Talon 4 eran absolutos pacifistas, especialmente considerando que se deshicieron de una parte significativa de su tecnología avanzada para convivir en armonía con la naturaleza. Pero no realmente. Puede que no hayan estado buscando problemas como lo hacía la tribu Maukin, pero sí que sabían defenderse. En las ruinas Chozo existe una habitación llamada Cámara de Entrenamiento. Asimismo, hay bustos en Talon 4 que honran a los guerreros de la tribu, admitiendo así que los Chozo talonianos formaban soldados.
como cereza en el pastel, y la evidencia más clara de todas, son las armas que esta tribu posee y que Samus termina obteniendo en su aventura. Los Chozo de Talon 4 desarrollaron sus propias versiones del rayo de ondas, del rayo de hielo y del rayo de plasma. 24. Mecavispero. Esto se relaciona más con la sala donde está el robot que escupe avispas y que custodia lanzamisiles. Bueno, sucede que en la edición remasterizada para Nintendo Switch, las plataformas fueron reorganizadas de tal manera que fuera más fácil salir del agua envenenada si acaso te caías. Evidentemente, salir del agua tóxica resulta más complicado en cualquier otra edición de Metroid Prime. 25. Flagra. El jefe mayor de las ruinas Chozo tiene múltiples detalles a mencionar. Está el hecho de que fue el primer jefe que Android Jones diseñó. Después tenemos que su tema de batalla fue acortado incorrectamente a solo un tercio de su duración prevista, pero esto solo ocurrió en la edición original norteamericana. El tema completo, sin embargo, se puede escuchar en las versiones PAL y japonesa, en las versiones de Wii y en las versiones del juego remasterizado. Ya para acabar, Jack Matthews llegó a bromear con que Flagra es una palabra aramea que significa jefe planta. 26. Superficie de Talon. Antes de que se me pase, vamos a hablar de un par de cosas acerca de esta región lluviosa. Su primer tema ambiental al aterrizar es un remix del tema de Brinstar del primer Metroid, y será reemplazado por otro tema luego de que obtengas la aracnosfera. Igualmente, es la región con la menor cantidad de jefes, habiendo uno que es Meta Ridley, y, finalmente, es la única región de todo Talon 4 que no contiene expansiones de bombas de energía. 27. Cavernas Magmor. De todas las regiones de Talon 4, Magmor es la única donde no se encuentra jefe alguno. Es la zona más pequeña del juego y con un esquema más sencillo, consistiendo básicamente en un pasillo que se extiende de cabo a rabo. Y hablando de su tema de fondo, es algo bastante obvio, pero se trata de un remix del tema del sitio antiguo de Norfair en Super Metroid. 28. Pendrana. La nieve de Pendrana se logró mediante un sistema de partículas con un generador de números aleatorios. Y hablando de nieve, en algunas versiones es posible llegar a Pendrana sin el traje varía, y podemos atestiguar que el clima gélido de la región no afecta a Samus. ¿Será que realmente el traje básico soporta temperaturas bajo cero? ¿O será simplemente que los desarrolladores no añadieron el frío como una hazard, siendo que no deberías estar en Pendrana sin antes haber obtenido el traje varía? 29. Observatorio. El proyector holográfico en el observatorio de Pendrana muestra el sistema solar de Talon 4. Si bien es un aparato instalado en una base pirata, los dígitos que rodean a cada holograma planetario pertenecen al idioma de los Chozo talonianos. Esto nos permite saber que la máquina es de origen Chozo, y tiene sentido considerando que esta gente estudiaba las estrellas cuando habitaban en Elysia. Si bien los piratas establecen que el observatorio y el proyector son de su propiedad, puede explicarse con que simplemente se apropiaron de ambos, como con cada cosa de la que se apoderan y o conquistan. 30. Masas raras. Al escanear a cada planeta del observatorio, podemos ver que cada uno tiene una masa medida en trillones de teratones. No entraré en detalles geológicos, pero básicamente estas medidas son un sinsentido, ya que teniéndolas en cuenta significa que cada planeta sería mucho más pesado que la Tierra y tendrían una gravedad considerablemente mayor, algo que no concuerda con las físicas del juego. Las únicas ediciones que tienen unas medidas correctas de masa son las alemanas. Cebes en las ediciones alemanas, por ejemplo, tiene una masa de 4.8 por 10 a la 24 kilogramos, algo muchísimo más realista y que, además, no emplea los teratones como medida. Solo como referencia, la Tierra tiene una masa de 5.972 por 10 a la 24 kilogramos, por lo que Cebes apenas tendría una gravedad un poco inferior a la del planeta azul. 31. Tardus. Hay bastante que decir de este jefe. Greg Lusniak lo diseñó en papel y Mike Sneed lo modeló. ¿Y sabes qué fue la inspiración para este jefe? Fue una criatura llamada Gorignac de la película Galaxy Quest, y es algo ya confirmado por los desarrolladores. Era posible vencer a Tardus sin usar el visor de infrarrojos en las ediciones de GameCube, pero esta posibilidad se eliminó a partir de Metroid Prime Trilogy. Además, la animación de la piedra que golpea a Samus en la cabeza tras vencer a Tardus se llama Rock in Your Ass, o traducido al español, Roca en tu trasero. 32. She-Gods. Los She-Gods adultos que aparecen luego de vencer al primero que custodia el rayo de ondas son más pequeños y débiles en comparación.
Es posible que hayan sido crías que recién maduraron a la adultez luego de la derrota de Tardus. Además, solo existe un Shiggoth que se compara en tamaño y poder al primero, y es el que aparecerá en la cueva de cuarentena. En cuanto a las crías, hay algunos detalles a destacar. Su diseño es similar al de los xenomorfos de la franquicia Alien, que, como ya sabemos, ha sido fuente de inspiración para los juegos de Metroid. Las crías de Shiggoth también mueren de manera instantánea al caer en una fuente de agua. Si le disparas a un Shiggoth muerto con el rayo de ondas, el cadáver se retorcerá antes de desaparecer. Por último, las bolas de gas que disparan desde la boca pueden rebotar si hacen contacto con la coraza de otra cría de Shiggoth. 33. Turbosfera. Dos jefes del juego son vulnerables contra la turbosfera. El parásito reina, como ya dijimos, aunque se requiere de técnicas de hackeo para usarla y para dañar a la criatura, y el segundo jefe es Meta Ridley. No obstante, Meta Ridley se volvió inmune ante esta mejora en las ediciones de Wii y Remastered. 34. Visor de infrarrojos. Es curioso que este visor registre un aumento o descenso de la temperatura del cañón de Samus cuando se emplea un rayo o el otro. Si se usa el rayo de hielo, la temperatura baja. Si se usa el rayo de plasma, la temperatura aumenta. Además, un enemigo congelado no tendrá calor corporal. Y en las cavernas Magmoor, el visor se sobrecargará de naranja debido a la temperatura ambiental. Sin embargo, lo más raro del asunto es que el fuego ambiental no emite firmas de calor tal como sí lo hacen los ataques de fuego de los enemigos. 35. Traje gravitatorio. Al final del juego, en la cinemática cuando Samus escapa del cráter y salta sobre su nave, el traje gravitatorio tendrá las luces de un color incorrecto, que en este caso es verde. El mismo color de luces que tiene el traje varía. Si observamos bien, el traje gravitatorio en gran parte de la aventura tiene luces de color azul y no verdes. No se sabe por qué se cometió este error, pero fue corregido en Metroid Prime Remastered, donde las luces se muestran con el color correcto. 36. ¿Sevesiano Metroide? En el laboratorio Éter de Pendrana se hallan los restos de un intento fallido de conversión a pirata de élite. Se le conoce como Experimento 7526, y observando que tiene un artwork, se especula que pudo haber sido un enemigo planeado para el juego. Lo curioso con la criatura, sin embargo, es que no solamente parece un sevesiano debido a su brazo en forma de pinza, sino que también tiene un parecido a un Metroide Omega de Metroid 2, especialmente por los ojos y la boca, junto con el núcleo del pecho. A ver, puede ser bastante probable que haya sido un sevesiano, no sería nada raro, pero de ahí a que también sea Metroid Omega, eso ya está jalado de los pelos y no tendría sentido alguno. 37. Minas de Phazon. Si nos asomamos por la ventana del ascensor que va hacia el tercer subnivel de las minas, veremos que las instalaciones están demasiado próximas al cráter del impacto. Esto tiene sentido si tomamos en cuenta que los piratas buscaban traspasar el campo de fuerza proyectado por el templo de los artefactos, pero bien sabemos que nunca lo lograron. Eso sí, debido a la cercanía con el cráter, los piratas fueron capaces de extraer y procesar grandes cantidades de Phazon. 38. Piratas de élite. El último pirata de élite encontrado en el acceso al dínamo no lleva un cañón de artillería de plasma y su entrada en el banco de datos no se actualiza de ninguna manera. El escaneo también se editó para eliminar la línea que hace referencia al cañón de artillería de un élite. Este escaneo se reutilizó en Metroid Prime Trilogy y Metroid Prime Remastered para todos los piratas de élite enfrentados. Debido a esto, su escaneo ya no menciona el cañón de plasma. 39. Pirata Omega. El Pirata Omega fue el jefe más rápidamente implementado, porque en ese punto del proyecto se estaba llegando al final del desarrollo. Asimismo, este jefe se pensó originalmente como un pirata de élite común y corriente, con la diferencia de que debía ser enfrentado en compañía de hordas de soldados piratas de colores. Este plan, sin embargo, se canceló debido a que también se eliminó el plan de incluir a Kraid, por lo que el pirata de élite tomó su lugar y se convirtió en el Pirata Omega que conocemos todos. Otro detalle curioso acerca de él es que se puede escanear los proyectiles disparados desde los cañones del pirata y veremos un escaneo genérico que los describe como piratas de élite y mostrando imágenes de un parásito. Sin embargo, en Metroid Prime Remastered ya no es posible escanear los proyectiles. Otra cosa a destacar de este enemigo es que habla en inglés cada vez que le rompes la armadura y exactamente dice "Finish her", siendo las palabras que atraen a los piratas de colores al combate. 40. Animación de muerte. Cuando Samus muere en modo morfosfera, la animación consistirá en una bomba de energía detonando antes de que aparezca la pantalla de Game Over.
y ocurrirá siempre, incluso sin tener la mejora de las bombas de energía. Probablemente a los desarrolladores se les ocurrió ahorrar trabajo y tiempo en este apartado, y tal vez optaron por reciclar la animación de la activación de una bomba de energía. 41. Contaminación. Aún existe gente que no entiende por qué el Phazon afectó a Samus de manera diferente en Metroid Prime y en Metroid Prime 3. Bueno, la explicación es bastante simple. En Metroid Prime 3, Samus Oscura infectó el cuerpo de Samus, no su armadura. En Metroid Prime fue al revés. El Phazon contaminó la armadura de Samus y no su cuerpo, lo que dio origen al traje Phazon sin efectos secundarios negativos. El traje Phazon, por cierto, es mi favorito de entre todos. 42. Cráter del impacto. Esta región está compuesta exactamente de 12 cámaras, la misma cantidad que existe de artefactos Chozo. Además, los Metroides fisión de esta sala se forman entre el Phazon rojo y sobreviven a él, en contraste con los Metroides fisión que aparecen en las minas de Phazon, quienes mueren de forma instantánea al entrar en contacto con el Phazon azul. 43. Idioma pirata. Las vocalizaciones de los piratas espaciales de Metroid Prime fueron diseñadas por Clark Wen, quien quería crear un lenguaje hablado para ellos. Inicialmente se basó en el ruso, luego en los sonidos del perro pitbull de un amigo y finalmente en el yoruba. Wen hizo que Akitunde o Mitowoyu grabara frases en yoruba que luego procesó en profundidad, lo que dio como resultado los sonidos que hacen los piratas espaciales en Metroid Prime. 44. Posición de la mano. En Metroid Prime, el visor de rayos X revela que Samus cambia el tipo de rayo de su cañón de brazo al colocar sus dedos en una forma que se asemeja al símbolo de arma en cuestión. Para ver esto, el fondo debe ser un área en su mayoría desprovista de maquinaria, ya que la maquinaria aparece blanca como los huesos de Samus, mientras que el material orgánico aparece mayormente oscuro. Así pues, Samus extiende el pulgar, el índice, el anular y el meñique al equipar el rayo básico. Con el rayo de ondas, Samus extiende todos sus dedos. Con el rayo de hielo, solo el pulgar y los dedos índice y meñique están extendidos. Y finalmente, Samus junta los dedos meñique, anular y mediano, separa un poco de ellos el dedo índice y el pulgar parece doblarlo un poco hacia adentro. 45. Rayo de Phazon. El rayo de Phazon es el rayo más poderoso del juego y destaca por algunas cosas. Tenemos que es el primer rayo, ojo con la palabra, rayo que emplea munición, que en este caso se trata del Phazon que genera la esencia del Metroid Prime. Después le siguieron Metroid Prime 2 y Metroid Prime Hunters, como segundo y tercer juego respectivamente. Por otro lado, uno puede pensar que el rayo recarga no tiene efecto en el rayo de Phazon, siendo que este no se puede cargar tal como sí se puede con los demás rayos. Sin embargo, sucede que el rayo recarga sí le afecta. Verás, es gracias al rayo recarga que el rayo de Phazon puede disparar de manera continua cuando mantienes pulsado el botón de disparo. Si no tuvieses el rayo recarga en el combate final, te verías obligado a disparar el rayo de Phazon en ráfagas, pulsando repetidamente el botón de disparo que hayas asignado. 46. Juego Flash. Metroid Prime tuvo un juego Flash en línea. Fue lanzado en la página europea de Metroid antes del lanzamiento de Metroid Prime en Europa y fue accesible hasta mediados de 2018, que fue cuando el sitio dejó de existir. Se trata de un juego Flash del género conocido como Point and Click, teniendo una perspectiva de primera persona similar al género que caracteriza a Metroid Prime. El objetivo del juego es encontrar todas las mejoras disponibles en Metroid Prime, todas esparcidas en 7 habitaciones diferentes que se asocian a los diferentes biomas de Talon 4. Y al encontrar cada objeto, se proporciona información del mismo en el banco de datos junto con un breve metraje o con capturas de pantalla. Yo en lo personal sí llegué a jugar este juego y debo decir que era bastante entretenido a pesar de su simplicidad. Pero bueno, recordemos que es un juego Flash de una época remota, así que haberle pedido más no hubiera sido posible. Ah sí, y las imágenes que has estado viendo en estos segundos pertenecen al juego Flash. 47. Cómic. Nintendo Power, en colaboración con Dark Horse Comics, sacó un cómic basado en Metroid Prime y es el segundo cómic que llegó a tener la franquicia entera. Si bien la trama es similar a la del juego, existen bastantes diferencias que hacen de esta adaptación una reimaginación de Metroid Prime, y solo diré algunos. Los Metroides son encontrados por primera vez en Pendrana, no en la fragata Orpheon como lo expone el cómic. El parásito reina tiene un diseño ligeramente distinto en el cómic, y en este material es eliminado por el estallido de un tanque de nitrógeno líquido. Otra notable diferencia es que, en el juego, Tardus es enfrentado en Pendrana, mientras que en el cómic el combate ocurre en las ruinas Chozo, y en lugar de custodiar la aracnosfera, tiene en su poder un artefacto Chozo. Puedo continuar, pero sería muy larga esta explicación.
Voy a concluir diciendo que el arte es muy bueno y solo por eso vale la pena echarle un vistazo. Abajo en la descripción del video te dejo un link al cómic, pero te advierto que está en inglés. 48. Live Action. Ya es conocido que Metroid Prime tuvo un comercial de 60 segundos en live action, uno bastante genial que nos recuerda a aquella época dorada de los años 2000, pero quizá hay detalles que no sabías. El comercial se llama Prime Evil y fue dirigido por Alex Proyas en colaboración con Animal Logic para los efectos especiales. El traje varía de este comercial es exactamente el mismo visto en el comercial live action de Metroid Fusion, llamado Parasite, donde se usa para representar a las AX. Oh sí, si alguna vez pensaste que la armadura era CGI, pues no lo fue, era completamente real. Finalmente, ¿sabes quién le dio vida a Samus tanto en Prime Evil como en Parasite? Fue una experta acróbata y gimnasta australiana que responde al nombre de Melanie Peyton Smith, y también actuó como las AX en el comercial Parasite. Me disculpo si no enseño una foto de ella porque no sé si debería, así que más vale prevenir. 49. Dos actrices. Que Jennifer Hale fue la actriz de voz para Samus en Metroid Prime ya era algo conocido de sobra. Jennifer Hale prestó su voz para los quejidos y gemidos de Samus en el juego, mismos que se escuchan a lo largo de la serie Metroid Prime. ¿Sabía, sin embargo, que en realidad hubo dos actrices de voz? El papel de una segunda actriz de voz fue revelado ante Shane Sparkers por parte de Clark Wen, el jefe de sonido que trabajó en el juego. Él mencionó que una actriz prestó su voz para el grito que Samus suelta al morir, cuando su energía llega a cero, mas no pudo recordar quién fue exactamente. Solo pudo decir que las iniciales de la mujer desconocida eran BM. Desde entonces, la gente de internet comenzó a especular que las siglas BM correspondían a las de Vanessa Marshall, una talentosa actriz de voz norteamericana quien ha trabajado en muchos proyectos, desde videojuegos hasta películas animadas. No fue, sin embargo, hasta que la misma Vanessa Marshall confirmó ser la desconocida actriz que dio su voz para el grito tanático de Samus. Ocurrió en el año 2023, cuando compartió en su cuenta del entonces Twitter el tráiler de lanzamiento de Metroid Prime Remastered, escribiendo junto al video un comentario donde ella afirmó ser BM. Luego de eso, Vanessa tuiteó la entrevista de Shane Sparkers con Clark Wen y escribió BM en el tweet. Entonces ya sabes, fueron dos las actrices de voz, no solamente Jennifer Hale. 50. Antigua batalla. ¿Por qué es que hay puertas artificiales y mecanismos como una estación de misiles o de guardado? ¿Cómo es que el Metroid Prime usa armas de fuego y cómo puede disparar los 4 rayos del juego? Bueno, esto lo explicaba la edición original norteamericana de Metroid Prime. En el último punto explicaré algo importante sobre la trama, pero aquí va un adelanto. En la edición original norteamericana se nos contó que los piratas espaciales lograron acceder al interior del cráter y allí se encontraron con el Metroid Prime. Luego de algunas dificultades, los piratas pudieron contenerlo, pero la criatura ya había absorbido varias de las armas de los piratas y fue imposible quitárselas. No obstante, cuando salieron las ediciones europeas y la japonesa, esta parte de la historia cambió por completo. Los piratas no fueron capaces de llegar al cráter y nunca conocieron al Metroid Prime, aunque sí lo detectaron con ayuda de sus sensores. Si bien esos cambios arreglaron una serie de graves inconsistencias, generó otras más. Repito la pregunta. ¿Cómo es que el Metroid Prime usa armas de fuego y cómo puede disparar los 4 rayos del juego? Bueno, si esta tecnología no pudo venir de los piratas por obvias razones, entonces solo queda una opción completamente viable: los Chozo. Siendo que los Chozo fueron los únicos que lidiaron con el meteoro y todo su tóxico contenido, ¿no es acaso factible que fueran ellos los constructores de las puertas, las estaciones de munición y guardado, e incluso las pistas magnéticas para la aracnosfera? Quizá en algún momento, antes o durante la construcción del templo de los artefactos, los Chozo enfrentaron al Metroid Prime y este se apoderó de su tecnología. Y es que repasemos, el Metroid Prime no solo tiene los rayos de poder, ondas, hielo y plasma, sino que también tiene un módulo de lanzamisiles y un par de rayos tractores básicamente similares al rayo enganche. Entonces, con total certeza, se puede afirmar que las armas del Metroid Prime son de origen Chozo. Eso sí, aclaro, no abordaré el tema del origen del Metroid Prime, porque es un asunto bastante largo que requiere su propio enfoque. 51. Trama modificada. Esto deriva del punto anterior, porque no solamente hubo modificaciones con la trama de los piratas, y de una vez dejaré en claro que no hablaré de las diferencias regionales entre cada edición, porque eso también amerita su propio video. Sin embargo, la curiosidad número 51 va más allá de unas simples diferencias regionales, y por eso abordaré el tema. ¿Recuerdas en el anterior video que dije que Nintendo de Japón ordenó múltiples cambios en la historia del juego?
¿Recuerdas que mencioné que esos cambios se realizaron para que el juego encajara con los juegos en 2D? Bueno, estos cambios afectaron también a la historia de los Chozo y a la biología de los Metroides de este juego. Con los Chozo, se tiene que en la edición norteamericana aprendieron a ascender espiritualmente hasta el punto que pudieron abandonar sus cuerpos físicos, pero el impacto del meteoro los devolvió de golpe al plano físico. Esta edición también narra que los Chozo de Talon 4, de alguna manera, eran los mismos Chozo de Zebes, ya que en sus visiones vieron a Samus y pudieron identificarla, incluso la apodaron como la eclosionada. El manual de instrucciones, por su parte, cuenta que Zebes había caído en manos de los piratas luego de que estos robaran al Metroide que descubrió la Federación, y también cuenta que Samus fue criada en este mismo planeta mientras los piratas investigaban al Metroide en las profundidades de Tourian. Y en cuanto a los Metroides, la edición norteamericana los identificaba como un Metroide común y corriente, no como un Metroide taloniano. ¿Te das cuenta de todas las barbaridades que hizo Nintendo of America? Por estas cosas es que Nintendo de Japón se vio obligado a intervenir, y por eso la historia es casi completamente diferente en las ediciones posteriores, incluyendo la de Metroid Prime Trilogy y Metroid Prime Remastered. En esta historia, actualizada, los Chozo de Talon 4 son una tribu completamente diferente a la de Zebes, y nunca conocieron a Samus. En esta historia actualizada, lo que contaba el manual de instrucciones ya no volvió a mencionarse, porque es un hecho de que Samus se crió en Zebes antes de que este mundo fuese tomado por los piratas, y el hecho de que estos se apoderaran de los Metroides es un evento que sucede a la conquista de Zebes. Pareciera que el escritor original tomó en cuenta y consideró como canónico el cómic de Super Metroid de 1994, donde el orden de eventos también está errado en la manera que la conquista de Zebes ocurrió en paralelo al ataque a K2L, el lugar natal de Samus, y que Samus fue adoptada por los Chozo luego de estos sucesos. Pero si hay otras ediciones que son aún más distintas a cualquier otra, incluyendo las europeas, son las japonesas. Las ediciones japonesas no solo cambiaron la trama, sino que cambiaron lo que se sabía acerca de varios elementos y enemigos del juego. Los piratas de colores, por ejemplo, son piratas con Phazon infusionado en sus cuerpos que los dotó con inmunidades y debilidades. No son piratas que copian el armamento de Samus como se asegura en las demás versiones. La excepción es el pirata amarillo, que en cualquier versión sí se menciona que tiene una imitación del rayo básico. Este cambio en particular enlaza perfectamente con la pila de Phazon vista en Metroid Prime 3, juego que afirma que la Federación se basó en la tecnología pirata para crear la pila de Phazon. Otro ejemplo son los fantasmas Chozo, que en cualquier versión conocida son espíritus corrompidos por el Phazon, pero en Japón son pensamientos residuales de los Chozo que tomaron la forma de esta misma gente pájaro. Y en cuanto a los Metroides talonianos, las ediciones japonesas exponen contundentemente que son Metroides de SR-388 mutados por el Phazon, lo que ha dado origen a una subespecie que se nombró como Metroide taloniano. Este cambio en particular nunca se vio en Norteamérica, sino hasta que se lanzó la remasterización en Nintendo Switch. Metroid Prime es completamente canónico, ya lo expliqué antes, pero este hecho no aplica a la edición norteamericana del 2002, la primera en lanzarse en el mundo, porque no encaja de ninguna manera con el canon de la franquicia. Por lo tanto, las versiones más canónicas de Metroid Prime, las que mejor armoniza con los juegos en 2D e incluso con otros juegos de la subserie Metroid Prime, son las japonesas. Colorín colorado, este video se ha acabado. 51 curiosidades encontradas en Metroid Prime que pude reunir. La próxima vez tocará el turno de hablar de las diferencias regionales. Eso sí, habrá que ser pacientes, porque hacer estos videos no es tan simple. Antes de despedirme, vuelvo a pedirte por favor que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado en YouTube. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido. Tu apoyo es fundamental para que siga produciendo contenido de Metroid y yo estaría eternamente agradecido. Puedes unirte a mi Discord o apoyarme voluntaria y monetariamente mediante PayPal o Streamlabs. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Soy Aurora313. Feliz año nuevo. Feliz 2025. Nos vemos en el siguiente video.